Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación hemos venido heredando. Y nos da mucho gusto que el día de hoy te hayas tomado el tiempo para acompañarnos. Acompañarnos a la lectura de la Biblia. Es lo único que nosotros hacemos aquí. Leemos la Biblia y le damos la interpretación más imparcial posible. Así es que te invito a que traigas tu Biblia en mano, que nos acompañes con la lectura de cada uno de los versículos de los cuales vamos a hablar hoy, y a salir beneficiado, enriquecido, con este tipo de conocimiento que es un conocimiento que viene de Dios. Así es que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo número 35 del libro del Éxodo. Ya estamos prácticamente en la parte final de este libro tan interesante, del cual hemos aprendido muchas cosas. Estamos prácticamente en los últimos capítulos, así es que vamos a concentrarnos el día de hoy a partir del capítulo número 35. Si tienes tu Biblia lista, si ya estás listo para comenzar, bueno, ahora solamente te voy a pedir de favor que me acompañes en esta oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Hoy pedimos, mi Señor, que alces sobre nosotros la luz de tu rostro. Eres tú nuestro Dios, nuestra luz y nuestra salvación. Estamos muy conscientes de que contigo está el manantial de la vida, esa agua que sacia nuestra sed, el conocimiento de tu bendita palabra. Solo mirando hacia ti, en tu luz, veremos la luz que viene de tu instrucción, de tus enseñanzas. Es esa la manera en la que muestras tu justicia. Por este motivo, hoy pretendemos abrir tu escritura y resultar iluminados de tu infinita sabiduría. Deseamos obtener conocimiento, sí, conocimiento que viene del Altísimo, ese conocimiento alto y maravilloso. Que tu Espíritu sea con nosotros durante este tiempo de estudio. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, cuyo nombre hebreo es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos entonces a Éxodo capítulo 35 y vamos a comenzar a partir del versículo número 1. Éxodo 35 a partir del capítulo número 1. Este capítulo comienza de la siguiente manera. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que el Eterno ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para el Eterno. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Moisés descendió del monte con el segundo juego de tablas en el día del perdón, es decir, en el día de Yom Kippur. Así que esto que se narra en estos 3 versículos sucedió un día después del Yom Kippur. Ya comenté en el estudio anterior que el mandamiento en cuanto al día de reposo se menciona 5 veces en 20 capítulos, lo que quiere decir que se menciona una vez cada 4 capítulos. Si Dios lo menciona reiteradamente, es porque debemos darle especial importancia. Este capítulo nos describirá a partir del versículo 4 la construcción del tabernáculo. Si Dios nos recuerda nuestra obligación de santificar el día de reposo precisamente antes de comenzar a hablar de la construcción del tabernáculo, esto significa que incluso durante el periodo de tiempo que duró la construcción del Mishkan, el día de reposo debía ser observado. Shabbat debería ser el día en que hacemos un alto. Nos detenemos y reflexionamos.
Es el día que dejamos de hacer lo que hacemos diariamente y reflexionamos acerca del motivo por el cual lo hacemos. Si nuestra reflexión arroja una respuesta positiva, entonces el Shabbat nos ayudará a agregar significado a la semana. Y si la respuesta que obtenemos no es positiva, entonces el Shabbat nos ayudará a redirigir nuestra vida hacia logros que sean verdaderamente significativos. Este versículo 3 además nos dice que debemos abstenernos de encender fuego en nuestras casas en el día de reposo. Ya Dios nos había mencionado en el capítulo 16 que todo lo que tenemos que cocer o cocinar, debíamos hacerlo antes de la entrada del día de reposo. Hay una conexión entre el día de reposo, el Shabbat y la creación. En el versículo 2 nosotros leemos: cualquiera que hiciere trabajo alguno en día de reposo morirá. La palabra hebrea que fue traducida por trabajo fue la palabra melajá, melajot en plural. La Torá prohíbe hacer melajot, ya que esto representa una violación de Shabbat. Esto puede prestarse a confusión, porque además de la instrucción de no encender fuego, en ninguna otra parte de la Torá aparece la definición de melajá. Imagina que Moisés baja del monte Sinaí y le dice a la gente que no realicen melajot, y que la persona que realice una melajá en Shabbat recibirá pena de muerte. Lo primero que nos gustaría saber es ¿qué es una melajá? Para saberlo, debemos entender que así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, nosotros debemos esforzarnos por emular a Dios y también debemos descansar en el séptimo día. Esto quiere decir que la definición de melajá no corresponde en su totalidad a la palabra trabajo. Lo que debemos evitar es llevar a cabo todo tipo de acto creativo. Coser, cocinar, encender fuego, son claramente actos creativos. Si dejamos de crear, dejamos de competir con el mundo a nuestro alrededor. En este versículo 3 se nos da el ejemplo de encender fuego como un acto que debemos evitar. Debemos olvidarnos de pretender imponer nuestra voluntad en este mundo. Lo que debemos hacer es esforzarnos por estar en armonía con Él. Cuando Jesús sanó enfermos en día de reposo, nos enseñó que es la naturaleza para la que fuimos creados. Estar enfermos va en contra de la naturaleza planeada por Dios para nosotros. Jesús no creó nada nuevo, solo nos enseñó cómo es que estamos en armonía con la creación. Jesús nunca transgredió el Shabbat. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Eterno ha mandado. Dios, en el capítulo 25 de Éxodo, ya le había dado a Moisés instrucciones en cuanto a las contribuciones que el pueblo debía realizar, así como también instrucciones para la construcción del tabernáculo. A partir de aquí, nosotros vamos a leer cómo fue que Moisés siguió esas instrucciones. Por esto, apreciaremos cierto paralelismo entre lo que se narra en este capítulo 35 y los que le siguen, y las instrucciones que Dios comenzó a dar a partir del capítulo 25. Esto agilizará nuestra lectura de los siguientes capítulos, así es que solo haré comentarios complementarios para no ser repetitivo con los estudios anteriores. Si no has escuchado los estudios dedicados a la explicación del tabernáculo, yo te recomiendo que lo hagas. De lo contrario, la siguiente lectura puede resultarte en muchos huecos que difícilmente llenarás para obtener una plena comprensión bíblica. Versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá el Eterno: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engastes para el éfod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. La palabra hebrea Mishkan, que ha sido traducida como tabernáculo, realmente es una referencia literal a las 10 cortinas inferiores, aquellas que estaban hechas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carmesí. Recordemos que el techo de la tienda estaba compuesto por 2 tipos de cortinas y 2 cubiertas. Las inferiores, que ya acabo de mencionar, las segundas, que fueron hechas de pelo de cabras, y las 2 cubiertas superiores, una de pieles de carnero, y la última, la que estaba hasta arriba, era hecha de pieles de tejones. Versículo 12. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. Recordemos que lo que se tradujo como pan de la proposición pudo haber sido traducido como pan de semblantes o pan de los rostros. Los comentaristas opinan que esto nos dice que la forma de estos panes eran como cajas abiertas a las que le faltaban 2 de sus lados. Es decir, estos panes tenían una forma especial, una forma muy diferente de lo que hoy nosotros podríamos imaginar. Versículo 14. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Los utensilios que aquí se mencionan se refieren a las tenazas y las paletas. Tenazas que eran usadas para manipular los pabilos en el aceite de las candelas, y las paletas usadas para limpiar la ceniza de las candelas que quedaba de la combustión de los pabilos que ardían toda la noche. El aceite para el alumbrado era un aceite especial, prensado, puro y sin sedimentos. Versículo número 15. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Con estas estacas, las cortinas del tabernáculo eran clavadas y amarradas al suelo. Versículo 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario eran las usadas para el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, la menorá y los 2 altares. Versículo número 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. En los versículos 1, 4 y 20 se menciona la frase toda la congregación. Recordemos que la población del pueblo era de poco más de 3 millones de personas. ¿Acaso era necesario reunir a tal multitud para hablar de las tareas que solo realizarían unos cuantos? Ciertamente, la labor de construcción estaba destinada a unos cuantos, pero Dios consideró necesario que todo el pueblo se involucrara. La intención de cada persona es muy importante, sobre todo cuando existe una causa común. Es necesario que todos contribuyamos a la causa. En este caso, toda la población se involucró en la contribución de los materiales. Las mujeres dieron sus joyas para ser fundidas y los príncipes aportaron las piedras preciosas. La próxima vez que sepas de algún grupo de personas que se estén organizando para hacer algo bueno, no dejes pasar la oportunidad para realizar tu contribución. Sin duda, eso te dará un sentido de satisfacción que solo llega
cuando te sientes solidario con algún objetivo noble. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Eterno, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Eterno la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. En los versículos del 21 al 26 que acabamos de leer, nos damos cuenta que todos realizaron su contribución, comenzando con los varones y terminando con las mujeres. Sin embargo, los últimos en realizar su aportación fueron los príncipes, es decir, los líderes del pueblo. Llama la atención que este no fue el caso cuando el altar fue consagrado, ya que en ese caso fueron los príncipes los que fueron los primeros en traer las ofrendas. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Eterno había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Eterno. Así termina la recolección de las contribuciones para la construcción del tabernáculo. A partir del siguiente versículo, es decir, a partir del versículo 30, se nos cuentan los detalles de la construcción. Versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Eterno ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ya tuvimos oportunidad de hablar del simbolismo de Bezaleel, su relación con el número 53 y cómo es que esto se relaciona con el pasaje en donde Jesús les da instrucciones a sus discípulos de tirar la red a la derecha para terminar pescando 154 peces grandes. Si no tuviste oportunidad de escuchar ese estudio, te recomiendo que busques nuestro audio del capítulo 31 de Éxodo. Por otro lado, se dice que el Ur que se menciona aquí era hijo de Miriam, la hermana de Moisés. Si así fuera, entonces Bezaleel sería bisnieto de Miriam, o María, como quieras llamarle, es igual. Versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. La tribu de Dan era la más baja de las tribus. Dan fue uno de los hijos de la sierva de Raquel, Bilha. De esta manera, nos damos cuenta que el arquitecto del tabernáculo fue Bezaleel y que el ingeniero fue Aholiab. Versículo 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así termina el capítulo 35. Ahora vamos al capítulo 36. Y vamos a comenzar, por supuesto, desde el versículo número 1. Ok, versículo
1, capítulo 36, dice así. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Eterno. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Eterno sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Eterno ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Notemos que aquí se menciona que fueron todos los sabios de corazón los que hicieron la obra. Sí, fueron todos ellos los que trabajaron para levantar el Mishkan, pero todos estaban bajo las órdenes de Bezaleel. Versículo 9. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos, y todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaban al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Este es el Mishkan como tal, es decir, la primera lona constituida por 10 cortinas y hechas de lino torcido, lana azul, lana púrpura y lana carmesí. ¿Por qué entonces se le llamó a el conjunto de la tienda, el atrio y a todo lo que estaba rodeado por el atrio, por las cortinas del atrio? ¿Por qué se le llamó tabernáculo? Bueno, simplemente por simple extensión. Pero si hemos de ser rigurosos, realmente el Mishkan como tal corresponde únicamente a la descripción de la primera cortina que estaba sobre la tienda. Ciertamente yo creo que hay un gran simbolismo en este caso. Versículo 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina, que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Esta es la segunda lona, la cual era colocada sobre la de 10 cortinas. Esta lona era hecha de 11 cortinas, y como ya leímos, fue hecha de pelo de cabra. Versículo 19. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Estas fueron las dos cubiertas finales. Una de pieles de carnero teñidas de rojo, y la última de pieles de tejones. Dado que no se mencionan las medidas de estas cubiertas, se asume que sus dimensiones debían coincidir con las medidas de la superficie de la tienda. Versículo 20.
Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Del versículo 20 al versículo 34 que acabamos de leer, se nos cuenta cómo fue construida la tienda. Fue hecha a manera de un rectángulo de 31 codos por 12 codos. Versículo 35. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Este es el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. En la época de Jesús ya no existía el tabernáculo. En su lugar se había construido un templo, el cual había sido remodelado por Herodes el Grande. En ese templo también existía un lugar santísimo y un lugar santo, y por lo tanto también había un velo de separación. Los evangelios, tanto de Mateo como Marcos y Juan, dan testimonio que este velo fue rasgado justo después que Jesús murió en la cruz. Pablo interpretó este evento en su carta a los Hebreos, diciendo que Jesús nos había abierto un camino nuevo y vivo. Si Jesús rompió este velo, entonces podemos entrar confiados a la presencia de Dios, pero no debemos olvidar que quienes entraban al lugar santísimo eran los sacerdotes. Siendo Israel un pueblo de sacerdotes y gente santa, tiene sentido que este camino está abierto para todos aquellos que comparten la misma fe que Jesús, es decir, para todos aquellos que realmente son el pueblo de Israel. Versículo 36. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Aquí concluyó la construcción tanto de la tienda como de sus cubiertas. El velo de separación entre el lugar santo y el santísimo, y el velo para la puerta de la tienda. Así que podemos pasar al capítulo número 37. Capítulo 37, y vamos a comenzar a partir del versículo número 1. Dice: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor.
Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Aunque estos capítulos que narran la construcción del tabernáculo son prácticamente una repetición de los capítulos que narran las instrucciones para la construcción, aquí apreciamos una diferencia. Cuando Dios dio las instrucciones que comienzan en el capítulo 25, lo primero que hizo fue describir la construcción del arca del pacto. Esto a simple vista no parece del todo lógico. Es como si comenzáramos a preocuparnos por los muebles antes de construir una casa. La diferencia radica en el hecho que Bezaleel no comenzó con el mismo orden en que las instrucciones fueron dadas. Él comenzó con la construcción de la tienda. La manera en la que Bezaleel procedió la entendemos por nuestra manera lógica de procesar las cosas, pero quizá debamos preguntar, ¿por qué Dios comenzó con el arca de la alianza? ¿Por qué fue lo primero en que se ocupó cuando estaba dando las instrucciones a Moisés? Esa pregunta se responde identificando las prioridades para Dios. ¿Qué sería lo que debía contener el arca? Las tablas de la ley, que son una representación del total de la Torá. Y precisamente por encima de las tablas, es decir, en el propiciatorio, es donde se manifestaba la Shejiná de Dios. Para Dios, la prioridad siempre será manifestarse a su creación. Pero para hacerlo, es necesario hacerlo a través de la Torá. Esto nos puede dar un conocimiento más profundo acerca del papel de Jesús en nuestras vidas. Si Jesús es la palabra de Dios hecha carne, ahora entendemos por qué Pablo dijo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús también dijo que nadie puede llegar al Padre sino solo a través de Él. De la misma manera que la gloria de Dios se manifestaba por encima del arca a través de las tablas, así Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de Jesús. La manera en la que Jesús se manifiesta en nuestras vidas es solo obedeciendo la palabra de su Padre, que también es el nuestro. Este círculo se cierra con éxito cuando nos esforzamos por obedecer a Dios, haciéndolo con entendimiento y total acuerdo, no renegando de las instrucciones ni viéndolas como una carga. El arca estaba construida de una madera de acacia, una madera que no se pudre, una representación del cuerpo incorruptible de Jesús. Esa madera estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. El oro simboliza la pureza del corazón. Nadie dudaría de la pureza del corazón de Jesús cuando incluso estuvo dispuesto a morir por nosotros. Dentro de ese cuerpo incorruptible se encuentra un corazón puro que contiene la Torá y a través de quien el Eterno se manifiesta. Un retrato exacto del Mesías, de Jesús. El arca de la alianza es una representación del único canal de comunicación que tenemos con Dios. Ciertamente Dios comenzó con el arca y Bezaleel comenzó con la tienda.
Bezaleel significa en la sombra de Dios, completamente conectado a su origen divino. Toda la tienda estaba construida también de madera de acacia, pero fue cubierta con un techo construido de lino torcido, lana azul, púrpura y carmesí. El lino, de acuerdo a la Biblia, son las acciones justas de los santos. El azul representa la evocación de los cielos y el trono de Dios. El carmesí como una alusión al sacrificio. El púrpura es un color que está localizado entre el rojo y el azul, es decir, entre los mandamientos de Dios y el sacrificio de Jesús. Este techo, este Mishkan, era el que cubría la tienda del tabernáculo. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo estaba hecho de este mismo material, exactamente lo mismo. Esto nos habla de aquello que rodea el proceso de implementación de la Torá en nosotros. El proceso que Jesús tuvo que pasar para llegar a la implementación de los mandamientos de Dios en nuestro mundo. La obediencia a los mandamientos de Dios que hicieron a Jesús apto para ser el Cordero Pascual. La justicia hecha manifiesta en nuestro Maestro y el sacrificio que resultó en nuestra redención, en nuestro rescate. Para Bezaleel fue claro que también era prioritario establecer el canal de comunicación con Dios. Pero también sabía que para lograrlo, primero se tenía que realizar un recorrido. Por este motivo, Bezaleel, quien se mueve en la misma manera que aquel que le dio origen, tal como lo hace una sombra, construyó primero la tienda del tabernáculo y después el arca del pacto. Versículo 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Ya había comentado, cuando estudiamos el capítulo 25 acerca de esta que era la mesa de los panes de la proposición. A estos panes, en el judaísmo, se les conoce como los panes de los semblantes, y eran colocados en el lado norte de la tienda. La persona que entraba a la tienda los encontraba del lado derecho. La derecha siempre representa la misericordia de Dios, también identificada como Jesús mismo. Todo está conectado. ¿Cuántas veces dijo Jesús que es el pan de vida? No solo eso, también dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Ahora sí que estamos entendiendo todos los simbolismos asociados al tabernáculo. Versículo 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo, 3 copas de figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así, en los 6 brazos que salían del candelero.
Y en la caña del candelero habían 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Asimismo, sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Este es uno de los elementos más llenos de simbolismo, al menos de los más entendidos. Se trata de un candelero de 7 brazos, al que conocemos como menorá. Notemos que la Escritura nos describe un candelero de 6 brazos y lo separa del brazo central al que llama caña, haciendo un total de 7 lámparas. El número 6 es el número del hombre y el número 7 es aquello que está completo, lleno, pleno. La principal razón por la cual Dios separa el brazo central de su narrativa es porque pretende hacer la distinción de ese brazo central de los otros 6, siendo los 6 brazos una alusión directa al hombre y el brazo 7 una manera de llenarlos o complementarlos. Nuestra interpretación debería ajustarse a algo como lo siguiente. El candelero estaba hecho de una sola pieza de oro puro. Esto nos habla de pureza y de unión. El destino de aquellos que identifiquemos a Jesús como nuestro Mesías es ser uno entre nosotros para después ser uno con Jesús. Siendo Jesús el Hijo del Hombre, de acuerdo a la manera en la que el profeta Daniel lo describe, es lógico pensar que Jesús ocupa un lugar central en nuestra existencia. Esa caña central del candelero es una referencia a nuestro Maestro. Podemos comprobarlo cuando nos encontramos a Jesús andando en medio de los 7 candeleros de oro en Apocalipsis 2:1. El número 7 es usado reiteradamente en el Apocalipsis. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, un dragón de 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas de oro, 7 montes, 7 reyes. ¡Wow! Sin duda, esto amerita un estudio aparte del número 7. Así es que, dado que este no es el motivo de este estudio, quizás más adelante nosotros pensemos en realizar un estudio respecto al número 7, que por lo que se menciona, al menos en Apocalipsis, nosotros tendríamos que ocuparnos de ello. Ok, la menorá fue colocada al lado sur de la tienda. El sacerdote que entraba lo localizaba a su izquierda. La izquierda simboliza la justicia del Eterno. Las lámparas eran encendidas todas las noches. La luz de las lámparas también son un símbolo de Jesús, la luz del mundo. Pero no solo eso. Fue Jesús quien también dijo que nosotros también nos convertiríamos en luz del mundo si creemos en lo que Él creyó y obedecemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, es decir, la Torá, es la luz del mundo. Es la voz de la cordura en medio de un mundo de locura. Versículo 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Bueno, había 2 altares. Este, que es conocido como el altar de oro, fue colocado dentro del lugar santo.
frente al arca del pacto. En este altar se quemaba incienso todas las mañanas y todas las noches. El único evento en el que este altar era usado para expiación era durante el día de Yom Kippur. Con esto terminamos el capítulo 37 y vamos a entrar al capítulo número 38. De este capítulo solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 1 dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Este altar era el altar de bronce. Este altar era usado para quemar la carne de los animales sacrificados de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios y para rociar la sangre de los animales muertos. La única sangre que era rociada sobre los cuernos era la sangre del sacrificio por el pecado. El bronce o cobre son símbolo de expiación. Los animales son sacrificados porque la misma Torá dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por los pecados. Cuando nosotros pecamos, hacemos algo realmente grave, que requiere de un rescate con precio de sangre. Para nosotros, a más de 2000 años después del sacrificio de Jesús, ya no existe más sacrificio. Jesús representa el sacrificio supremo, haciendo innecesarios sacrificios adicionales. Lo que nosotros leemos en la Torá era la representación de aquello a lo que iba a venir Jesús. Hoy nosotros somos una generación privilegiada. Nos encontramos justo al extremo opuesto de la línea del tiempo con respecto a Abraham. Todos los héroes bíblicos como él murieron sin ver el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios. Pero nosotros hemos visto ya casi todo cumplido. Ahora solo estamos a la espera del cumplimiento de los detalles finales que ocasionarán el regreso de Yeshua. Es bueno entender el ritual de sacrificio, ya que Dios espera que nosotros nos sensibilicemos de la gravedad del pecado. No es cosa menor. Versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En esta fuente los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de comenzar con cualquiera de sus servicios, ya sea para ministrar dentro del lugar santo o antes del servicio de ofrendas en el altar de bronce. Ellos servían descalzos en el templo. En la antigüedad, los espejos eran de cobre pulido. Fueron estos espejos los usados para la construcción de esta fuente y de su base. Existen comentaristas que dicen que estos espejos estaban asociados con el Yetzer Hará, es decir, con la inclinación al mal. ¿Por qué? Bueno, pues se dice que las mujeres los usaban para seducir a sus maridos. Incluso se dice que Moisés dudó en aceptar los espejos de las mujeres, pero finalmente fueron usados para la construcción de la fuente de bronce. Si fuera este el caso, que los esposos eran seducidos por sus esposas, pues esto no era del todo malo. Esto fue precisamente lo que ocasionó que el pueblo de Israel creciera dentro del territorio egipcio. Esto no fue bien visto por Faraón, quien temió ser traicionado por un pueblo tan numeroso. Sin duda, el crecimiento de Israel dentro de Egipto fue parte del plan de Dios. Así que esto, que a simple vista parecía ser algo malo, resultó para cumplimiento del plan del Eterno. No existe nada que sea netamente malo o bueno en este mundo. Es una cuestión de cómo lo usamos, cómo lo utilizamos.
Las redes sociales son un ejemplo muy claro de esto. Facebook, Instagram, Twitter y todas las demás redes sociales pueden ser utilizadas de manera completamente irracional para pretender ser alguien que no somos, siendo exhibicionistas en cosas frívolas, vacías, para proferir insultos y críticas destructivas, para hostigar, molestar, o bien, la mejor de las opciones, para estudiar la Biblia y compartir a Jesús y sus enseñanzas. Todo depende cómo usemos las cosas. Por último, me llama la atención que el agua usada para el ritual de la prueba de celos, el que se conoce como la prueba de las aguas amargas, esa agua provenía precisamente de esta fuente. Versículo 9. Hizo asimismo el atrio, del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Cada que nosotros leamos esta palabra al mediodía, que nos está hablando respecto a puntos cardinales, lo tenemos que relacionar como meridional o bien como sur. Es una manera de hacer una referencia al sur. Por eso dice asimismo el atrio del lado sur al meridional o al mediodía. Así es que no te confundas, porque si no tenemos esta aclaración, pues existe la posibilidad de que alguien interprete que esto fue hecho a mitad del día, ¿no? Y eso no es así. Versículo 10. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado norte cortinas de 100 codos. Sus columnas, 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Bueno, este es el patio exterior. Su tamaño era de 50 por 100 codos, y estaba rodeado por unas cortinas de lino blanco. Estas cortinas estaban sostenidas por postes de madera anclados con estacas de cobre, con ganchos de plata y decoraciones. En este patio se sacrificaban animales y partes de ellos eran comidos por los sacerdotes. Junto a la entrada estaba el altar, hecho de madera cubierto de cobre. Su tamaño era de 5 por 5 codos, cuadrado y de 10 codos de alto. Cada codo siendo equivalente a 2 pies. Tenía una rampa de madera para ascender a él y varas para ser transportado. La sangre de los sacrificios se salpicaba en sus lados y porciones de la carne se quemaban sobre él. Junto al altar estaba la fuente de cobre, formado de los espejos donados por las mujeres. Los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies en este lavabo antes de empezar el servicio. Ya dijimos que el servicio se llevaba a cabo descalzos. Era en este patio exterior donde los israelitas se preparaban para acercarse a Dios. Simbólicamente mataban el aspecto animal dentro de ellos. Esto es justo lo que debemos hacer cuando decimos tener la misma fe de Jesús. Después salpicaban la sangre. La vida de la carne está en la sangre, recuérdalo. Esta sangre era salpicada en el altar. Esto es justo lo que debemos hacer nosotros, despojarnos de nuestra vida animal, de nuestra vida mundana, dedicando nuestras vidas al servicio de Dios. Por otro lado, había una rampa para subir a este altar. Toda rampa está en dirección ascendente, simbolizando que debemos elevarnos cuando buscamos el perdón de Dios.
Bueno, vamos a concluir la lectura hasta este versículo 20 para coincidir con la terminación de la Parashá Vayakhel. La próxima semana continuaremos con nuestra siguiente lectura y terminaremos con el libro de Éxodo. Así es que, no habiendo otra cosa, vamos a orar para concluir este estudio. Te damos gracias, mi Señor, por permitirnos profundizar un poco más en el simbolismo del Mishkan. Hoy entendemos que el Mishkan es un microcosmos que simboliza muchas cosas, muchísimas más incluso de las que nosotros tuvimos oportunidad de identificar en este estudio. Te rogamos, Padre, que todo lo que aquí aprendimos el día de hoy sea puesto de manifiesto en obras que demuestren nuestra fe, esa fe que decimos tener cuando decimos que creemos en Jesús. Como siempre, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.